Buenas tardes, bendiciones, bienvenidos a este podcast Ondas de Fe, el espacio que el Señor está usando para llegar a muchas almas. Estamos muy contentos desde el equipo de producción por nuestra invitada del día de hoy. Hoy nos está acompañando nuestra pastora. Les presento a la pastora Eileen Maury. Pastora, ¿cómo le va? Dios te bendiga, Jeffrey. Muy bien, gracias a Dios. Agradecida por este espacio, por este tiempo. Sé que va a ser de gran bendición para todo el que pueda escuchar y ver este programa. Amén, mi pastora. Bueno, quiero que antes de que empecemos a hablar sobre lo que el Señor quiere traer hoy, quiero que nos cuentes un poco de ti, un poco de quién es Eileen Maury, de dónde nace Eileen Maury, en qué país, en qué ciudad, cómo fueron esos primeros años de vida de Eileen. Bueno, nací precisamente aquí en el barrio donde está la iglesia, en Barrio San José. Vengo de una familia normal, común y corriente. El Señor me permitió nacer en una casa donde había amor, donde había mucha unidad. Y una de las cosas que siempre le pedí a Dios era poder tener un hogar como el que en algún momento había visto inicialmente en mis padres. Soy una mujer que le gusta comprometerse con las cosas en las que sueña, en las que emprende, y más en las cosas del Señor. Crecí viendo o conociendo a un Dios, ¿verdad? Que un día me enseñaron mis padres y de una u otra forma me fui encaminando por ese amor hacia Dios. Crecí en el barrio San José, duré toda mi vida desde que nací hasta este tiempo viviendo en este barrio, estudié en este barrio y creo que lo que Dios está haciendo en este barrio ya venía conquistándose desde antes. Mucha gente que hoy está aquí con nosotros la conocí o me conocieron desde muy pequeña. Y San José para mí ha sido como ese epicentro, ese escenario donde Dios me fue formando de una u otra forma. Amén, pastora. Bueno, quiero que nos cuentes, bueno, hoy hablaremos de una pequeña parte de tu testimonio, pero quiero que antes de eso nos cuentes un poco de cómo llegas o cómo conoces al Señor, cómo es ese primer encuentro con el Padre Celestial donde tú te enamoras de Dios. Bueno, fue un tiempo difícil. Desde los 15 años creo que Dios está tocando la puerta de mi corazón. Estando estudiando en el SENA, conocí a una amiga, estudiaba con ella, y ella siempre me extendía una invitación. Ella se congregaba en una iglesia cristiana y me decía, yo quiero que tú vayas a los cultos de jóvenes, yo quiero que tú vayas. Y entablamos una relación, una amistad muy bonita, pero yo siempre le sacaba como la excusa. Yo le decía, sí, yo voy el otro sábado, sí, yo voy tal día, pero nunca iba porque estaba arraigada a muchas cosas que el mundo me ofrecía y que me gustaban. Y siempre le sacaba el cuerpo. Un día, para que ella no siguiera molestándome, yo le dije, bueno, hoy voy a ir, yo voy a ir. Ella me llamaba todos los sábados, mira que el culto empieza a las 4. Y ella le decía, sí, 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 yo voy. Ese día le dije a mi padre, papá, llévame. Y fui, estuve en el culto de jóvenes, todo muy bonito, pero nunca sentí la presencia de Dios porque iba enfocada en que cuando saliera de ahí iba a hacer algo que a mí me gustaba y era bailar. Yo pertenecía a un grupo de danza y estaba ya precisamente esta época de carnaval y fui como para sacarle el cuerpo o salir del paso. Pero yo estaba en ese lugar y estaba pensando que tenía una presentación y tenía que salir rápido de ahí para ir a bailar. Conocí a mi esposo a los 18 años. Y a mis 24 años llega nuevamente Cristo a tocar las puertas de mi corazón. Y ahí sí fue el momento en donde el Señor conquistó mi vida. ¿Por qué? Porque me tocó vivir un proceso difícil en donde el Señor me dijo, te llamé con lazos de amor, te presenté un panorama, un escenario diferente, pero no quisiste abrir la puerta de tu corazón para que yo entrara. Ahora pues te ha tocado en la parte difícil, ¿no? En esos lazos de una u otra forma de dolor. Y a mis 24 años el Señor vuelve y llama a mi vida. Y es cuando yo le digo, me rendí, haz como quieras en mi vida. Te voy a dar la oportunidad de hacer lo que tú quieres hacer conmigo. Gloria al Señor. Bueno, tú nos mencionabas algo ahorita, y Barranquilla en estos momentos, precisamente hoy empiezan unas
unas fiestas en el ámbito secular que el enemigo usa, ¿no? Claro. Para destruir muchas almas, para arrebatar muchas almas. Y también nos mencionabas que pertenecías a un grupo de danza y participabas de esta fiesta. Cuéntanos un poco de tu testimonio, de dónde saca el Señor a Eileen Mauri en ese tiempo, en ese momento, de dónde el Señor la saca. Bueno, yo estaba muy arraigada a lo que era la cultura. Para mí, la danza o el baile era algo más artístico. Pero cuando nosotros nos damos cuenta hacia dónde vamos enfocados, aunque yo participaba en concursos, en presentaciones, pues mi enfoque siempre fue esta fecha. A mí me gustaba el carnaval, me gustaba ser partícipe de todo eso como cultura, porque es algo que viene arraigado de las costumbres del barranquillero y se convirtió en un patrimonio, ¿verdad? Para la ciudad. Cuando yo no conocía de Dios, para mí eso era lo mejor que había y para mí el baile era lo mejor. Cuando el Señor llega a mi vida, llega por un proceso eh, matrimonial, pero va de la mano con lo que el Señor quería ya hacer conmigo, porque cuando yo ya me voy a vivir con el que es hoy mi esposo, él me dice, no vas a bailar más. Ya vives conmigo y yo no voy a permitir que tú vayas y te exhibas y vayas y muestres y vayas y estés por ahí bailando con alguien más. Y se trunca eso, o sea, siento que Dios de antemano, aunque todavía no lo conocía, Él me pone un freno porque Él sabía que eso era lo que a mí no me dejaba llegar realmente a sus pies. Era lo que me impedía tomar una decisión, porque aunque yo sabía que necesitaba a Dios en mi corazón, el baile estaba por encima del Dios que quería hacer algo en mi vida o quería conquistarme para poder llegar a ser lo que hoy soy para gloria y honra de su nombre. Entonces me sacó de esa condición de crear una cultura y llamarlo arte para poder decirle al Señor, bueno, hoy yo te entrego esto porque sé que esto es lo que me va a apartar de lo que tú quieres hacer conmigo. Y de ahí me sacó Dios. Bueno, gloria al Señor, mi pastora. Pastora, hay un tema, hay una condición que está golpeando a muchas personas, pero sobre todo a los jóvenes. Sabemos que los jóvenes, hoy en día, muchos jóvenes están sufriendo de ansiedad, de depresión, y muchos jóvenes toman la mala decisión de quitarse la vida. Esa creyendo o pensando que es la mejor solución que pueden tener en ese momento, no sabiendo que eso los lleva a la condenación eterna. Entonces, ¿cómo lucha Eileen Mauri y qué consejo le podría dar a esas personas, sobre todo a los jóvenes que hoy en día sienten esa depresión, sienten esa ansiedad y pues que quieren tomar la decisión de, pues, de no seguir viviendo? Mira, es algo complejo porque yo te hablo con autoridad porque yo lo experimenté. De pronto, en algún momento, tú quieres llenar. Hemos aprendido de que nosotros somos vasijas y que fuimos hechos para contener. Si yo no contengo la presencia de Dios, voy a buscar llenar mis vacíos, mis necesidades con lo que el sistema o el mundo me ofrece. Pero hemos aprendido que lo que el mundo me ofrece es efímero. O sea, me satisface hoy, pero mañana voy a volver a tener la misma necesidad porque no tengo el que llena todo en todo, que es Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que hoy nosotros buscamos satisfacer nuestros vacíos, nuestras necesidades con la droga, con el baile, con los sentimientos, con personas. Pero Jeffrey, a la final terminamos estando insatisfechos porque no va a saciar realmente, no va a llenar lo que nos hace falta. Y es cuando llega la depresión, es cuando llega la ansiedad, porque no encontramos respuesta o solución a lo que nosotros queremos. Y hoy eso está operando no solamente en niños, en jóvenes, en adultos. Toda la sociedad hoy puede experimentar estrés, ansiedad, perturbación, depresión y va encaminado a la ausencia de Dios en el corazón. Yo lo experimenté y lo testificaba hace unos días y decía, la depresión es algo que te lleva a sentirte o a querer alejarte, a querer esconderte, a querer apartarte, porque sientes que no vales, que no eres útil, que no tienes un propósito, que no tienes un sentido. Pero la Biblia me enseña que yo fui creada con un propósito. Y para conocer ese propósito, tengo que tener al dueño del propósito, que se llama Jesús. Y el estar en esa situación, para mí era una lucha constante.
porque yo experimenté el no querer levantarme. De pronto no dije, me voy a quitar la vida o no tuve intención de hacerlo, pero nada más con el simple hecho de acostarme y no querer amanecer, ya para mí la vida no tenía sentido. Pero llegó el dueño de la vida y me dijo que tenía algo mejor para mí. Y fue cuando tomé una decisión, porque todo parte de una decisión. Yo decido que dejo gobernar mi vida y dejé que el Espíritu Santo de Dios gobernara mi vida, y esa depresión, esa ansiedad, ese estrés, esos miedos, esas angustias empezaron a desaparecer porque la presencia de Dios empezó a tomar el lugar que le correspondía en mi corazón. En esos momentos, yo me imagino que tú te sentías feliz, gozando, de pronto en los bailes, pero en tu interior, cuando llegabas de pronto a tu casa, a tu habitación, te sentías de pronto sola, te sentías vacía. ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo pasa Eileen en ese momento después de haber disfrutado, entre comillas, unos eventos, unos bailes, de estar de fiesta en fiesta de pronto, bailando para el mundo? ¿Cómo pasa esa Eileen al altar? O sea, ¿cómo se convierte Eileen en pastora? Bueno, el instrumento que Dios utilizó fue a mi madre. Yo no quería saber nada de Cristo. Mi mamá ya asistía a la iglesia y en una situación donde ya estaba embarazada de 8 meses de mi segunda hija, mi esposo toma una decisión, no estaba convertido mi esposo, de irse para Curazao. Y cuando él toma esa decisión, a mí se me presenta la oportunidad de ir donde una persona que era la guía espiritual de mi mamá, y ella me da una palabra de parte de Dios. Cuando el Señor habla mi vida, habla mi corazón, porque realmente ese fue el momento, ese fue el instante donde el Espíritu Santo de Dios empezó a trabajar en mí. Le digo yo estas palabras al Señor después de que salgo de ese lugar, y le digo, yo me voy a comprometer contigo. Yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga porque no te conozco. He escuchado hablar de ti, pero ciertamente hoy no sé quién tú eres, pero he buscado soluciones humanas, he buscado respuestas en muchos lugares y no he hallado lo que realmente llena el vacío que hoy siento. Un día de rodillas en el cuarto, mi esposo ya se había ido para Curazao. Le digo, lo primero que yo te voy a entregar es lo que más me cuesta, y es el baile. Lo primero que te voy a entregar, porque sé que es lo que me va a separar de lo que tú quieres hacer conmigo, es el baile. Si tú realmente tienes un propósito conmigo, si tú realmente tienes algo que ofrecerme a mí, esto que te estoy presentando no va a tener más lugar en mi vida. Y eso fue lo que Dios hizo conmigo. Cuando yo hago eso delante de la presencia de Dios que no conocía, el Señor automáticamente empezó a apagar. En mí se apagó el deseo del baile. Y ya yo podía escuchar una música y no pasaba nada en mi interior. Yo le testificaba a las personas hace unos días y le decía, yo escuchaba un tambor y a mí se me estremecía todo. Porque era el lugar donde yo siempre había estado. Era el lugar donde yo disfrutaba aparentemente, donde me sentía feliz, donde me sentía saciada, donde me sentía cómoda, donde me sentía que estaba en el lugar y que pertenecía. Cuando tú te sientes que perteneces, cuando tú sientes que eres provechosa o cuando sientes que eres útil en algo, tú vas a buscar permanecer en ese lugar. Pero Dios no me quería en ese lugar. Dios me quería sirviéndole a Él. Entonces la transición fue el tomar una decisión, Jeffrey, y decirle al Señor, yo te voy a entregar lo que más me gusta. Y el baile. Y de ahí Dios dijo, bueno, ya tú me diste el pie, yo voy a hacer lo que sé hacer. Y es poder tomar lo que tú me estás pidiendo y hacerlo una realidad. Amén, mi pastora. Sabemos que la señora Mónica, bueno, no tuve el privilegio de conocerla, pero sí tengo la bendición de poder disfrutar, de poder deleitarme en lo que ella fundó, ¿no? En lo que el Señor le entregó a ella, Amén. que es esta hermosa congregación, esta hermosa iglesia. Para ti, ¿qué significa la señora Mónica en tu vida? No, todo. Yo siento de que Dios fue
tan especial y tan maravilloso conmigo al regalarme la madre que me regaló. Primero porque siendo aún una mujer que no tenía a Cristo en el corazón, siempre fuimos muy unidas. Y para donde iba ella, iba yo. Y cuando ella llega a Cristo, yo siempre lo he manifestado y lo he dicho, Jeffrey, que la mejor herencia que mi mamá me pudo haber dejado fue a Dios. El saber de que ella pagó un día un precio por mí, por mi casa, por mi familia, y yo todos los días le doy gracias a Dios. Mi mamá hoy no está en cuerpo presente, pero siento que en cada cosa que nosotros hacemos aquí, cada decisión, cada acto, cada diseño, lleva esa marca de lo que ella un día hizo y en lo que ella un día decidió para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí. La ICC, mi buen pastor, hoy está aquí por la decisión de una mujer, por la decisión de ella. Y hoy yo estoy aquí por la decisión de una mujer que fue Mónica González, mi madre. Gloria al Señor, mi pastora. Bueno, nuestro pastor David Suárez es una persona pues muy valiosa, una persona de gran bendición para la vida de las personas que le conocen y que él puede pues pastorear o entregarles un consejo de parte del Señor, una palabra de parte del Señor. Pero para ti, para Aileen Mauri, ¿qué significa David Suárez en tu vida? Para mí es una columna. Él llegó a mi vida y de una u otra forma, sin saberlo y entenderlo, Dios unió propósito. Porque aunque nosotros quisimos muchas veces separarnos, quisimos muchas veces dejar las cosas porque estando sin Cristo, pues había muchas dificultades, muchos problemas. En algún momento ustedes escucharán parte del testimonio de mi esposo y él lo hablará, lo testificará. Pero humanamente, sin Cristo, nosotros no teníamos propósito, no teníamos y buscábamos siempre la manera de él coger por un lado y yo coger por el mío. Pero el Señor siempre buscaba la forma, porque digo que fue Dios porque Él guardó siempre el propósito. Y hoy para mí, David Suárez es una columna, es mi pastor, es mi esposo, es mi amigo, es la persona que muchas veces me hace volver en sí cuando estoy en esos momentos en donde las situaciones, las circunstancias llegan y golpean mi vida. Y para mí lo es todo. Entonces, yo siento que Dios me regaló, me bendijo con el mejor esposo, respetándonos lo que piensen las demás esposas. Pero yo siento que fui muy bendecida, que soy muy bendecida por tener al esposo que tengo, al pastor que tengo, porque es mi pastor, al amigo y al que siempre está ahí para darme un consejo, para levantarme y para ayudarme a seguir creyendo en lo que Dios un día dijo de nosotros. Amén, mi pastora. Hay un versículo que encontramos en Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas con sus manos la destruye. ¿Qué papel jugó este versículo en tu vida para tu restauración matrimonial? Yo creo que fue la base, Jeffrey, la base porque muchas veces en nuestra humanidad nosotros queremos tomar decisiones en nuestra vida sin pensar en las repercusiones o las consecuencias que trae no solamente para mi vida, para la vida de mi esposo, por la vida de los que hoy tenemos hijos. Y muchas veces por los sentimientos, por las situaciones, tomamos decisiones que de una u otra forma van encaminadas a la destrucción. Y ese versículo para mí fue el fundamento para yo poder permanecer en lo que Dios un día me dijo, aunque mis ojos no estuvieran viendo lo que yo quería ver. Porque la fe va encaminada a ver lo que no es una realidad todavía. ¿Por qué? Porque es la certeza de lo que se espera más la convicción de lo que no se ve. Y yo no veía transformación en mi esposo. Por el contrario, cada vez que declaraba una palabra veía que estaba peor. Y yo decía, Señor, pero eso no va a permitir que lo que tú has dicho de él y que lo que has dicho de mí se cumpla. Y fue ese cimiento, esa base donde yo decía, yo tengo que ser una mujer sabia. Y fue lo que me hizo buscar más a Dios. Porque entendí que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando ya esa sabiduría empezó a trabajar en mí, porque se hizo viva en mí, yo entendí que yo tenía que cambiar primero para que mi esposo pudiera cambiar. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en lo que realmente necesitaba cambiar, necesitaba transformar, yo era una mujer cantaletosa. Ya mi esposo nunca le ha gustado la cantaleta.
Y él llegaba y yo le decía, sí, porque tú te fuiste, porque tú dijiste, porque tú viniste, y él se acostaba, se arropaba y yo seguía, y ahora no vas a dormir porque no me dejaste dormir. Y yo empezaba y desfogaba y desbordaba todo lo que estaba dentro de mí en él. Y cuando Cristo llegó a mi vida, empecé a tener ese cambio. Entonces ya él veía que yo era indiferente, que ya no le decía nada. Y él mismo testifica y dice, eso me preocupó, porque conociendo lo que era ella, el que de un momento a otro yo saliera, viniera y para ella fuera algo, fue lo que hizo que él empezara a darse cuenta que había algo diferente. Y eso fue lo que marcó que lo que Dios quería hacer en nosotros empezara a tomar forma. Amén, pastora. ¿Qué herramienta usaste o qué herramienta usaste tú para que esa restauración matrimonial se diera en tu vida, en tu hogar? Bueno, la palabra, el ayuno y la oración. Pero encaminada a que, Jeffrey, a lo que Dios tenía que hacer primero en mí. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces queremos enfocarnos en que Dios transforme al que está enfrente de nosotros. Y cuando yo entendí que la transformación de mi esposo iba a venir por mi testimonio, yo empecé a utilizar esas herramientas, pero no para que Dios cambiara la situación, no para que Dios cambiara a mi esposo, sino para que Dios me cambiara a mí. Y en la medida que yo fui cambiando, en la medida que yo fui entregándole a Dios esas cosas que de una u otra forma marcaron la vida de mis hijas, marcaron a mi esposo, porque es una relación de dos y siempre miramos de pronto el que tiene como más culpita, pero no nos damos cuenta que nosotros también tenemos parte. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es nuestra parte y empezamos a trabajar en ella, entonces vemos el resultado que Dios realmente quiere tener. Y esas herramientas, cuando las utilizaba para allá, no daban el fruto que yo quería. Pero cuando empecé a enfocarlas hacia el lugar donde Dios me dio, porque el Espíritu Santo me tuvo que confrontar, Jeffrey, me dijo, no es que no es para allá, es para acá. Entonces, cuando yo tomé esa oración y la hice viva en mí, cuando yo tomé ese ayuno para que Dios hablara a mi corazón, me transformara a mí y para que esa palabra cortara lo que tenía que cortar en mi vida, entonces mi esposo empezó, yo quiero lo que ella tiene. Empezó a ver el fruto del Espíritu Santo de Dios en mí y él mismo decía, yo te voy a acompañar a la iglesia. Yo nunca invité a mi esposo a la iglesia. Mi esposo empezó a asistir a la iglesia cuando él empezó a ver el cambio que hubo en mi vida. No te voy a decir que fui perfecta porque es mentir, pero en las cosas que de una u otra forma marcaron y dañaron nuestra relación, el ver ese cambio, esa transformación hizo que él empezara a ver a Dios de una u otra forma. Hemos visto, me he dado cuenta que eres una mujer de una fe inquebrantable, una fe grande que viene de parte del Señor, ¿no? ¿Crees que en ese proceso tu fe fue probada y de qué forma crees que fue probada tu fe? Mira, Jeffrey, te digo que el Señor en ese momento salieron muchas cosas, pero ya yo había tomado una decisión. Cuando tú tomas una decisión eh, por creer en lo que Dios ha dicho, va a salir de lo que está oculto a manifestarse. Y cuando yo tomé la decisión de decirle sí al Señor y pelear por mi hogar, como Dios me lo estaba demandando, empezaron a salir cuentos, empezaron a salir historias, empezaron a salir situaciones que dañaron nuestra vida. No me quiero de pronto meter en eso porque no quiero quitarle a mi esposo cuando dé su testimonio, pero todo salió a relucir. Cosas que mi esposo había hecho, personas con las que había estado. Y eso llegaba a mi corazón y de una u otra forma golpeaba y yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que esto sí es lo que tú quieres que yo haga? Si mira todo lo que me estoy enterando, mira todo. Pero automáticamente llegaba esa palabra y me decía el Señor, es que yo tengo un propósito con Él y contigo. Y eso era lo que hacía que cogiera esa fuerza y dijera, bueno, yo voy y sigo adelante. Y cada vez que decía sigo adelante, seguían saliendo más cosas y seguían saliendo más cosas y seguían saliendo más cosas. Y yo decía, Dios mío, ¿de dónde sale tanto? Pero Jeffrey, tomé la decisión radical. Yo me determiné a pelear, a pararme en la brecha por mi hogar y cerré mis oídos. Y le dije, Señor, yo no estoy viendo nada ahora, pero yo lo voy a ver. Y eso fue lo que me hizo permanecer hasta el día que el Señor vio que estábamos listos y para la gloria de Dios estamos aquí.
Gloria al Señor. Pastora, tú ahorita nos mencionabas que en ese entonces, entre tú más palabras le dabas en ese momento a tu esposo, él cada vez se alejaba más, cada vez tú lo veías un poco más lejos Vale. del Señor y de ti. ¿Qué consejo le puedes dar a esas mujeres que hoy han estado orando, que hoy han estado luchando, pidiéndole mucho al Señor para que su matrimonio, para que sus hogares sean restaurados? ¿Qué consejos le darías tú a todas esas mujeres que hoy nos están viendo y que quizás nos podrán ver cualquier otro día? Jeffrey, a mí me tocó hacer un stop y es el consejo que de pronto quiero dejarle a las mujeres que hoy están pasando por la misma situación que un día viví. A mí me tocó detenerme porque muchas veces en nuestra fuerza queremos ayudar a Dios y queremos que los resultados que nosotros queremos ver se den de un momento a otro. Pero cuando yo entendí que no era solamente el lanzarle una palabra a mi esposo y declararle y decirle de que él iba a ser un pastor, de que él tenía propósito, que Dios lo iba a transformar, sino que a mí me tocaba modelar a Cristo, porque si yo era la que estaba buscando a Dios, si yo era la que había aceptado el reto de darle la oportunidad a Jesús de cambiar la historia de mi vida, la primera que tenía que ser transformada, la primera que tenía que modelar a Cristo era yo. Y lo estaba haciendo de la manera equivocada, porque quería que mi esposo cambiara, pero yo todavía seguía siendo la misma Eileen que él conocía. Entonces, hoy mi consejo para esas mujeres es que puedan hacer un stop y decirle al Señor, bueno, ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es el diseño? ¿Cómo tengo que hacerlo para que mi esposo o para que mi hijo, porque no solamente son los esposos, hay madres que están luchando y batallando con sus hijos, pero ¿qué pasa? Que los hijos no están viendo el reflejo de Cristo en mamá, pero mamá dice que va a la iglesia, mamá dice que lee la Biblia, mamá dice que ora, y eso era lo que pasaba con mi esposo. Mi esposo me veía orando, mi esposo me veía todos los días en los servicios, mi esposo me veía predicando muchas veces a las personas que Dios me permitía, pero en mi casa seguía siendo un mal testimonio para él. Entonces, hoy nosotros tenemos que hacer un alto y pedirle al Señor que nos revele qué es lo que está pasando todavía en nuestro corazón, porque aprendí, Jeffrey, de esto, que el testimonio es lo que realmente habla de un hijo de Dios y lo que va a hacer que se impacte el corazón de las personas que están de aquel lado viendo al que está orando, al que está hablando, al que está buscando, al que está diciendo que tiene a Cristo en su corazón. Y eso fue lo que pasó. Yo era un mal testimonio en mi casa, pero cuando salía todo el mundo veía a la hija de Dios que estaba en la iglesia, pero mi esposo sabía que yo todavía era cantaletosa, que yo todavía me airaba, que yo todavía... Y eso es lo que hoy les invito a las mujeres de que pueden estar viendo este programa, que podamos mirar hacia adentro y decirle al Señor, ¿qué tengo que cambiar para que mi esposo pueda verte a ti reflejado en mí? Y esa fue mi oración, que mi esposo pueda verte a ti reflejado en mí. Pastora, el Señor me inquietaba con algo y quién más que tú para que también le des un consejo. Sabemos que hoy Barranquilla está sumergida en estas fiestas paganas, en estas fiestas que al Señor no le agradan. Y quiero que le des un consejo a esas personas que hoy participan de estas fiestas y que de pronto quieren salirse de ese mundo, que no lo hacen de pronto por agradar a sus amigos, de pronto porque quizás a lo mejor es algún tipo de ingreso económico para su familia, para sus vidas. ¿Qué le dirías tú a esas personas que hoy quieren salirse de este mundo, pero no lo hacen por miedo, por temor a que les vayan a señalar o a juzgar? Bueno, todo parte de una decisión. Independientemente de lo que hoy podamos estar viviendo, de lo que hoy podamos estar pasando, Jeffrey, cuando nuestro corazón no se siente cómodo en un lugar o cuando nuestro corazón esté insatisfecho por algo, siempre va a buscar la necesidad de satisfacerlo. Y yo creo que este es el tiempo donde Cristo está tocando corazones, donde Cristo está inquietando, donde Cristo está incomodando. Y en este momento, en este tiempo donde se le está entregando al enemigo, a Satanás, las llaves de nuestra ciudad, hay mucha gente que hoy está sintiendo ese choque y hoy yo puedo decirles que puedan tomar la decisión radical por Cristo, porque tenemos un libre albedrío, Jeffrey, y nadie nos puede someter a hacer algo que nosotros no queremos. Estamos en la capacidad de tomar la decisión correcta, la decisión que el Señor hoy quiere que tomemos. Entonces, mi consejo para ellos es que no escuchen lo que hoy está pasando, lo que hoy está rodeando, lo que hoy está afectando la ciudad
de forma negativa, porque si nosotros nos vamos, ¿qué queda después de esto, Jeffrey? ¿Qué queda después de esta fiesta? Matrimonios destruidos, niños abusados, personas asesinadas, robos, delincuencia, y terminamos frustrados, terminamos abatidos, terminamos deprimidos, agobiados. Y hoy el Señor lo que está haciendo es un llamado. Yo creo que este es el tiempo donde Dios está moviendo los corazones, donde el Espíritu Santo de Dios está llamando a la gente que tiene propósito. Y hoy los invito a que puedan tomar una decisión por Cristo, que puedan decir, no importa lo que me diga mi amigo, no importa lo que me diga mi mamá, no importa lo que me diga, yo voy a tomar una decisión por Dios porque quiero realmente cambiar la historia de mi vida. Amén, mi pastora. No quiero que terminemos este programa sin que nos bendiga a todo nuestro hermoso equipo de producción con una oración, a todas esas personas que nos están viendo, que nos han escuchado en este momento. Claro que sí, Jeffrey, a eso fuimos llamados. Así que vamos a bendecir, vamos a orar no solamente por el equipo de producción, sino por cada persona que se está conectando, que está viendo este podcast y que va a recibir este mensaje. De pronto los que no se puedan conectar directamente lo vayan a ver después y puedan recibir lo que el Padre tiene en este tiempo para nosotros. Antes de orar, quisiera darles una palabra, un consejo. Lo que más marca la juventud de hoy es la identidad, el no saber quiénes somos realmente. Y hoy, para poder descubrir quiénes somos, necesitamos al creador y fundador de nuestra vida, que se llama Cristo. Y hoy mi invitación para todos esos jóvenes, para todas esas mujeres, para todos esos padres que hoy pueden estar viviendo situaciones complejas en sus matrimonios, con sus hijos, con sus familiares, que puedan pedirle al Señor que se les revele a su corazón, porque Dios quiere revelarse hoy al corazón de su pueblo, al corazón de sus hijos, al corazón de su creación. Pero necesitamos darle esa oportunidad. Dice la Biblia que Él sigue hablando, que Él sigue llamando. Y este es el tiempo que Dios está utilizando para llamar e inquietar esos corazones. Así que vamos a orar para bendecir la vida de este hermoso equipo de producción, para bendecir tu vida y la vida de todas esas personas que están conectadas y están escuchando este podcast. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y bueno en gran manera, amado mío. Gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí en este lugar, Señor, compartiendo tu palabra, compartiendo tu mensaje, dando de gracia lo que un día de gracia hemos recibido, Padre mío. Gracias por cada joven, Señor, que hoy hace parte de este equipo de producción. Gracias por haberlos colocado, Señor, por haber colocado el querer como el hacer en sus corazones, para venir a servirte, Señor, para ser parte de este hermoso diseño que un día nació en el corazón de Jeffrey, Padre, y a ti te plació darle forma en este tiempo. Padre, creo que cada palabra, Señor, que hoy ha salido de este podcast, de este diseño, llegará a impactar a las almas que hoy se conecten, Padre, a escuchar el mensaje de salvación. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, Señor. Sabemos que hoy la ciudad, Padre, se encuentra, Señor, disfrutando de fiestas, Señor, que hoy van en contra de lo que tú has establecido y de lo que tú has hablado para este tiempo. Pero creemos que más grande y poderoso es el que está con nosotros, que más grande y poderoso es aquel que un día, Señor, nos apartó, nos escogió y nos levantó. Padre, y así como lo hiciste un día conmigo, creo fielmente, Señor, que lo harás con cada persona que hoy disponga su corazón para ti. Padre, hoy bendigo, Señor, cada familia representada, Señor, en este lugar. Padre, cada familia representada, Señor, que se conecta, Padre, a esta programación. Padre, creo que tu palabra no regresa vacía, sino que surte el efecto por el cual está siendo lanzada. Padre, y qué testimonio, Señor, de lo que tú has hecho con cada programa, Señor, con cada mensaje. Padre, con cada testimonio, Señor, llegarán a nuestros oídos, llegarán a los oídos de estos jóvenes para que sigan perseverando, para que sigan creyendo, Señor, para que sigan avanzando y para que sigan viéndote obrar a ti de forma especial y maravillosa. Padre, a esta hora quiero darte gracias, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero glorificar tu santo nombre, que es sobre todo nombre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, mi pastora. Bueno, de verdad que estamos muy contentos. Nos sentimos bendecidos por tu compañía, ¿no?
Te damos muchas gracias por sacar un espacio de tu tiempo para venir a este programa y bendecir nuestras vidas y la vida de las personas que nos están escuchando. Así que de parte de todo el equipo de producción, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Ya sabes, estuvimos con nuestra pastora Eileen Mauri. Bendiciones.